Vamos a leer el pasaje. Efesios 6, versículo 10 dice, bueno, ya están ahí, Efesios 6, versículo 10. Fíjense que ya faltan muy pocos versículos para terminar el capítulo y el libro. Y esa es la última parte que yo he titulado llamados a cuidarnos en la lucha espiritual, porque el creyente inevitablemente apenas recibe al Señor Jesucristo entra en esa batalla, una lucha espiritual de la cual vamos a hablar en toda esta enseñanza desde los versículos 10 hasta el 20. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a leer el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bueno, lo que pasa aquí es que luego de toda esa sucesión de exhortaciones que hemos venido estudiando, ¿cierto? Recuerdan que empezamos con la familia, con el esposo, con la esposa, luego con los hijos, luego con los padres, luego en el trabajo. Y ahora Pablo dice, después de todo esto que les he enseñado, después de todas estas exhortaciones, vamos ahora a mirar la importancia de vivir en santidad, sin importar en qué lugar nos encontremos o en qué actividad estemos desempeñando en la vida. Cualquiera que sea nuestra actividad, vamos a ver la importancia de andar en santidad, porque desde allí es que de verdad el creyente sirve al Señor. Y Pablo ahora va de lo particular, fíjense, porque hablamos de muchos detalles aún del comportamiento de nosotros como personas, ahora va a lo general. Y lo general tiene que ver con esas advertencias de lo que el creyente va a vivir ahora. Y es que obviamente después de todo lo que Pablo nos ha enseñado, necesitamos ver que sí tenemos un poder especial, que lo necesitamos para hacer lo que vamos a hacer si es que queremos ser unos creyentes que de verdad agraden a Dios. De lo contrario, pues no vamos a necesitar nada, simplemente seguir viviendo como antes. Pero lo que vamos a ver ahora es que la vida cristiana se parece a una batalla, y esta afirmación tiene sus raíces en toda la Biblia. La vida espiritual definitivamente se parece a una batalla, no una guerra, porque la guerra ya la peleó el Señor Jesucristo y venció en la cruz. Pero la vida del creyente es como una batalla. Todos los días salimos a esa batalla y nos encontraremos con bastantes dificultades, con muchos enemigos, y Pablo lo que quiere es advertirnos acerca de eso. Y Pablo justamente usa aquí unos términos como del ejército. Y obviamente lo hace porque recuerden que él está preso en Roma, y está preso ahí justamente al lado de los soldados, al lado del pretorio. El pretorio es la oficina o la tienda del jefe del ejército. Él está rodeado por los soldados élite que lo cuidan a él y que cuidan al gobernador. Y obviamente él todos los días seguramente escucha desde muy temprano la diana para que se levanten los soldados, y seguramente él sale a ver su formación, y seguramente él sale a ver su entrenamiento, y seguro que conoce al detalle. Hay dos botellas, ¿cualquiera? Él conoce al detalle el equipamiento que tiene el ejército, el entrenamiento, y aún aprende mucho de estrategia militar. Y por eso habla como habla aquí en este versículo, y bueno, y en todo lo que vamos a ver, específicamente del 10 al 20, habla de una armadura de un soldado. Miren ahí en la pantalla el soldado que les puse, porque ese es un soldado romano. Y vamos a ver que a lo largo de toda la enseñanza, bueno, hoy vamos a ver solo el versículo 10, pero a lo largo de toda esta parte hasta el versículo 20, Pablo nos habla de cada parte de esa armadura que tiene ese soldado, porque él la relaciona con esa batalla que tiene cada creyente todos los días. Y él sabe que el enemigo ataca por todas partes y nos va a atacar en todo nuestro cuerpo, en todo lo que tiene que ver con el ser de nosotros específicamente como creyentes. Porque obviamente el creyente fiel va a ser atacado de muchas maneras, y el creyente fiel obviamente va a ser más fuertemente atacado que un creyente que no lo es. Como un soldado que no sabe nada, un soldado que no sabe disparar, un soldado que no ha sido entrenado, que es lento, pues obviamente lo ponen atrás, seguramente en la cocina, y allá no va a recibir los disparos. Pero el que está bien entrenado, el que es fuerte, el que sabe disparar, el que tiene buena puntería, está adelante.
allá es donde necesita. Y en esa primera línea va a recibir muchísimos ataques y muchos dardos del enemigo. Y vamos a estar hablando de todo esto en esta sección, y por eso me tomé este tiempo como si estuviéramos haciendo la introducción del libro. Pero es una parte sumamente importante, una parte clave, crítica para la vida del creyente. Y con los inconversos, pues el enemigo no tiene ningún problema. Los inconversos, el enemigo los tiene, como dice la misma palabra de Dios, los mantiene lejos e indiferentes, impidiendo que vean su propia desgracia y su propia condenación, ¿cierto? Y los mantiene lejos, así ellos vean las evidencias de la gloria de Dios rodeándolos. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4, yo creo que lo tengo ahí en la pantalla para que vean. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales, es decir, en los inconversos, en los que no se ocupa Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo es Satanás, no es Dios. De los incrédulos, miren, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, con los inconversos Satanás no tiene ningún problema, los mantiene distraídos y pensando en otras cosas, y por eso no dedica tiempo a eso. El tiempo tenemos que dedicarlo a los creyentes, porque son una amenaza para los planes de Satanás. Y los creyentes, a los creyentes nos advierte Pablo, para que no seamos sorprendidos, y para que entendamos la clase de batalla que tenemos, y también para que entendamos y conozcamos las herramientas que nos da para nuestra protección. Ya leímos el versículo, ¿cierto? Yo se lo leo otra vez. Dice: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acompáñenme a orar. Señor, usa tu palabra, úsame a mí, Dios, convence tú a tus hijos de la necesidad y de la importancia de estar atentos, de la importancia de velar, de la importancia de vivir cerca de ti en santidad, para evitar esos ataques del enemigo, Señor. Y a los que aún no te conocen, Padre, habla a su corazón. La convicción y la salvación solamente te pertenecen a ti, Dios. Tú eres el único que puede hacerlo, Dios Santo. Permítenos hoy recoger fruto conforme a tu voluntad y arrebatar, Señor, algunas almas al enemigo, para que no vayan a esa condenación eterna. Edifica tu iglesia, Señor, consuélanos, danos también esperanza y exhórtanos, Dios bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces fíjense, para eso, para ver la manera de afrontar esta batalla, pues vamos a ver dos cosas: la defensa del creyente en su lucha espiritual. Y la primera es al considerar las razones de la batalla. Dice el pasaje: por lo demás, hermanos míos. En esa parte vamos a estar enfocados aquí en esta primera parte de la enseñanza, por lo demás. Y esa frase, por lo demás, obviamente nos obliga a considerar lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Nos obliga a considerar lo que Pablo ya nos enseñó. Por todas estas cosas, considerando lo que hemos aprendido, solo me resta advertirles que el enemigo es fuerte, que van a ser atacados, pero hay herramientas, y Dios nos da esas herramientas para que las usemos en nuestra defensa. Es básicamente lo que dice Pablo. Va a ser difícil la batalla, va a ser dura, va a ser crítica, y por eso van a necesitar todo el poder de Dios para poderla afrontar. Yo pensaba en la tarea de los discípulos cuando el Señor Jesucristo los envió: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Una tarea no fácil, no sencilla, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si lo analizamos y si entendemos esas palabras en esa época, ¿cómo vamos a hacer para ir a todo el mundo? Bueno, obviamente Dios no se refería solamente a ese tiempo, sino aún a este tiempo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y gracias a la tarea de los discípulos, que estaban convencidos de lo que Dios les decía y conocían las armas que tenían para hacerlo, hoy tenemos el evangelio, hoy tenemos la palabra de Dios, hoy nosotros somos salvos. Y ellos entendieron la batalla que tenían que afrontar y conocieron las herramientas que el Señor les dio, y por eso pudieron hacer la tarea. Pero bueno, lindas las comparaciones que hace Pablo aquí, porque él compara con un soldado la vida del creyente, un soldado en esa batalla. Y fíjense, es que el Imperio Romano siempre buscaba
invadir más tierras, adquirir más tierras, apoderarse de más pueblos, tener un dominio mucho más amplio, y por eso necesitaba un ejército bien entrenado. Y el evangelio requiere lo mismo. El evangelio requiere soldados bien entrenados. Por eso un creyente no puede conformarse con venir solamente los domingos y escuchar la palabra de Dios, o tal vez quedarse el domingo en su casa por la mañana sintonizando un canal de una enseñanza bonita y creyendo que ya quedó listo para la semana. Porque Dios quiere soldados de Cristo, soldados, no creyentes, soldados. Y un soldado, yo no fui al ejército, pero yo sé que un soldado necesita un entrenamiento fuerte. Yo veo los combates, veo películas, ¿cierto? Las vemos y sabemos que el soldado tiene que ser una persona muy bien entrenada, no es cualquiera. Y Dios necesita soldados, es lo que Él busca, soldados. Y por eso Pablo hace esas comparaciones con un soldado del ejército romano. Y las estrategias del ejército con las estrategias del enemigo, de Satanás, que son muy parecidas. Y si no estamos entrenados, pues no podremos, o bueno, caeremos muy pronto. Pero fíjense, también dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, habrá muchos que no experimentarán nada, ¿no? A mí no me ha pasado nada, yo no recibo ataques de nadie, estoy bien. Bueno, la fidelidad te lo exige. Si eres un creyente fiel, un creyente que de verdad se quiere convertir en un soldado, vas a sufrir, vas a recibir ataques, vas a tener que entrenarte mucho. De lo contrario, no. Todo te va a salir bien, todo va a ser bonito y vas a vivir una vida lo más de chévere. Pero un inútil dentro del ejército, un inútil. Y por eso es una realidad que alcanzar un alma para Dios es una batalla. ¿O no lo han visto de frente cuando predican el evangelio? Es una batalla espiritual. A veces la persona no quiere escuchar, la persona pone argumentos, la persona pone barreras, la persona se defiende y trae a su mente todo lo que ha aprendido y todo lo que ha visto en el mundo. Y fíjense, Satanás feliz porque ha cegado la mente, el espíritu, los ojos, y no le permite ver la realidad. Así todo lo que pase a su alrededor se lo señale y le diga: sí, hay un Dios, sí, es real. Pero se resiste porque todavía tiene esa venda en los ojos. Y de eso se trata. Por favor, busquen en sus Biblias 2 Corintios 10, 3 al 4. ¿Cómo? Un mensaje para mí, no. 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Dicen que es por una aplicación de la Biblia que suena eso. Mejor pónganla en silencio. Bueno, 2 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 4 dice: pues aunque andamos en la carne, ¿cierto? Nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra palabra que tiene que ver con una batalla, con una guerra, con un ejército. Porque las armas de nuestra milicia, otra vez el ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense, Pablo usa mucho estos términos porque se parece la lucha espiritual a una verdadera batalla librada en un campo entre dos ejércitos. Bueno, y el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense, esa vida que nosotros llevamos en Cristo derriba esos argumentos de muchos que no quieren creer en Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es claro, la Biblia no nos oculta nada y no anda con paños de agua tibia, habla directo y claro. Y nuevamente Pablo aquí usa esas palabras que tienen que ver con un ejército, con una batalla. Él está preso ahí cerca al pretorio, y él ve todos los días y escucha los himnos de los soldados y los ve trotar y hacer sus prácticas. Y él dice: qué buena comparación, qué bueno ilustrar lo que voy a enseñar con estas palabras. Y fíjense, en el Nuevo Testamento pues se habla mucho de esto, ¿no? Porque es una realidad que todo creyente pues debe considerar antes de comprometerse. Si un creyente se va a comprometer de verdad con la vida cristiana, debe saber
que le esperan cosas difíciles y que se debe entrenar. Si no, va a caer constantemente, una y otra vez. No, me llegó la tentación y caí. No me resistí y caí otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Como un soldado que no está bien entrenado. Y Pablo dice, ojo, ¿cierto? Pablo dice, pilas, que lo que les viene es difícil y tienen que prepararse. Segunda de Corintios, ese ya lo pasé, Segunda de Corintios. Bueno, ¿en qué estábamos ahí? En Efesios 6:10. Segunda de Corintios. ¿Por qué se me...? A ver, por lo demás, hermanos míos, Segunda de Corintios 10, 3 al 4. Segunda de Corintios 2:11, sí, ahí está. Fíjense, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo les pido que tengan su mente bien puesta en esto, porque vamos a comparar la Biblia con la Biblia, la Escritura con la Escritura, para entender por qué es tan importante esto. Porque nosotros siempre decimos, no, estamos bien aquí, nosotros vivimos bien aquí, somos muy buenos creyentes, esto no es para nosotros. Pero miren lo que vamos a comparar la Biblia con la Biblia. Bueno, Satanás quiere que el pecado prolifere dentro de la iglesia, ¿cierto? Él quiere eso porque necesita neutralizar a los soldados, necesita neutralizar al ejército. Y él quiere que el pecado prolifere y que estemos tranquilos y que no, todo bien, no pasa nada. Es un pecado pequeño y lo podemos admitir. No, Señor. Vamos a mirar que Pablo nos advierte muy claramente sobre esto. Y obviamente Satanás usa a los creyentes débiles. Yo no sé si ustedes han visto los programas de grandes felinos, ¿cierto? Cómo los felinos se acercan a la manada grande de búfalos o lo que sea y buscan al más débil y lo atacan y lo agarran, ¿cierto? Finalmente. Eso mismo hace Satanás. Y obviamente los soldados de un ejército que son débiles son los que primero caen. Están mal entrenados, salen como si no pasara nada y los matan. Y Pablo nos advierte porque dentro de la iglesia hay muchos peligros que aún no consideramos. Y por eso es que Pablo lo está diciendo. Pilas, que las advertencias y todo lo que les enseñé hasta ahora es importante, pero no lo van a poder vivir si no andan en santidad, si no se cuidan de los ataques del enemigo. Y fíjense, el creyente que piensa así, ¿no? Tranquilo, podemos vivir así, no pasa nada, yo no me hablo con tal persona, la persona tampoco me habla a mí, no pasa nada, todo bien. Ahí podemos seguir sirviendo sin pisarnos las mangueras. No, estamos muy equivocados. Y la palabra de Dios es clara, por eso les digo que vamos a comparar la Escritura con la Escritura, ¿cierto? Dice en Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice, un versículo más adelante dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto no es cualquier cosa. Firmes contra las acechanzas del diablo. Y comparémoslo con lo que acabamos de ver en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja. Estamos hablando de la iglesia, de los creyentes. Es decir que Satanás tiene en la mira a los creyentes, a nosotros, y coge primero a los débiles. No los va a matar, no les va a quitar la vida, no los va, ¿cierto? Simplemente los neutraliza, los pone a vivir otra vez en el mundo, para que no hagan daño a la obra, para que no se conviertan en una amenaza para la obra de Satanás. Él quiere impedir que la iglesia cumpla con su propósito de llevar el evangelio. Creyentes carnales que no sirven para nada, que no llevan fruto, débiles. No, es que eso no pasa nada. No pasa nada, ¿cierto? Hagámonos pasito y no, Señor, pilas con eso. La palabra de Dios es tremendamente clara. ¿Podemos convivir así dentro de la iglesia? No, porque no vamos a llevar fruto, no vamos a ser buenos siervos del Señor. Y fíjense, las palabras que usa Pablo en el 6:11 es acechanzas. Y si las juntamos con no gane ventaja y con no ignoramos en lo que estamos estudiando, podemos ver con claridad que Satanás tiene su vista puesta en el creyente. No es cualquier cosa. Y nos muestra también Pablo las herramientas, justamente lo que vamos a ver de hoy en adelante, para proteger nuestros pensamientos, para proteger nuestro corazón, para proteger todo nuestro cuerpo. Lo vamos a ir mirando y estudiando en todos estos domingos que siguen. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8, para que lo busquen
en sus Biblias, un poco más hacia el final. ¿Por qué Dios nos advierte tanto sobre esto? Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, cuidado de vosotros. Ahí está Pedro hablando de lo mismo. Pero dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es igual para todos en todo el mundo. Es importante cuidarnos en la batalla. No es cualquier cosa. Si tú quieres servir a Dios, si quieres llevarle fruto, tienes que cuidar tu vida espiritual, tu santidad. Si no, pues no vas a servir para nada, como digo. Y no eres una amenaza y Satanás no se va a ocupar de los que ya están neutralizados. Y si te descuidas, puedes caer. Si nos descuidamos, podemos caer y ser descalificados, como lo vamos a ver más adelante en otro pasaje, hablando Pablo directamente. La palabra sobrios que usa Pedro aquí no solo habla de no embriagarse, ¿no? Habla de estar atentos, de velar, de estar vigilantes, de entender y de leer el mundo que nos rodea y de saber cuáles son las amenazas que enfrentamos todos los días, para que estemos atentos, porque son muy sutiles. No, tranquilo, es una tontería, no, eso no pasa nada. Sutilmente vamos cayendo y pronto estaremos lejos y va a ser muy difícil regresar. Y fíjense, Satanás no descansa, él no conoce la pereza que muchos de nosotros sí conocemos. Miremos Job 1:7. Vamos a buscar Job 1:7. Gracias a Dios en la Biblia tenemos todo. Job 1:7. Dice la palabra de Dios en Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense, Satanás no es omnipresente, pero él rodea la tierra constantemente y anda por ella día y noche, no descansa, buscando esas personas para neutralizarlas. No descansa. No pensemos que no nos toca a nosotros. Sí nos toca a nosotros. Fíjense, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cosas sutiles en las que caemos fácil. No, eso no pasa nada. No, Dios no se pone bravo por eso. Claro que sí. Eso no afecta a nada. Sí afecta. Y en poco tiempo podemos estar descalificados y sacados de la carrera. Como les digo, Satanás no conoce la pereza, trabaja constantemente. Y fíjense, el trabajo de Satanás no es combatir contra Dios, porque él ya sabe que perdió. Dios ya lo venció, Jesucristo lo venció en la cruz. Él lucha contra el creyente, contra ese soldado mal preparado, contra ese soldado que no se cuida, que está mal alimentado, que está dormido, que no vela, que cae fácilmente. Y lastimosamente, tristemente, Satanás cumple su propósito. Nosotros vemos caer creyentes constantemente en eso, porque no cuidan su relación con Dios, porque no se alimentan de la fuente. Constantemente aquí, creyentes que un día estuvieron sirviendo mucho para algo útil en la obra y hoy en día no hacen nada, porque no se cuidan. Y Pablo dice ahí, ve, la última parte que estamos viendo, por eso le puse ese título: llamados a cuidarnos en nuestra vida espiritual. Porque eso no se ocupa el pastor, de eso no me ocupo yo, de eso no se ocupan los líderes de ministerio, de eso se ocupa cada uno. Nosotros sí cuidamos, advertimos, llamamos y decimos: mira, estás andando mal, ten cuidado con esto y ten cuidado con aquello. Pero si no, ¿de quién depende? De cada persona. En esa relación íntima con el Señor ya lo vamos a ver. Y como digo, puede ser algo muy sutil, ¿no? Que consideramos sin importancia. No, tranquilo, eso no pasa nada. Sí pasa.
Sí pasa. Miren lo que dice Mateo 5, 23 y 24. No está en la pantalla, busquémoslo. Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y bueno, aunque no podemos aplicar esto literalmente a nosotros, porque esto es un mensaje específicamente para los judíos y se cumplirá en el futuro, sí tenemos una enseñanza bien clave y clara y práctica para nosotros. Nosotros no nos vamos a presentar al altar porque no hay templo, ni vamos a presentarnos al concilio porque no hay concilio. Pero la enseñanza clara aquí es que es imposible separar nuestra vida espiritual de nuestra vida con nuestros hermanos. Imposible. Hay personas que dicen: no, yo estoy mal con mi mujer, estoy mal ya que me separo, pero mi relación con Dios está bien. Mentiras. Eso es una mentira, eso es una falsedad. Yo ando entre semana y los fines de semana de vez en cuando me echo una canita al aire, pero mi relación con Dios está bien. No, Señor, no funciona así. No es así. Claramente, lo que podemos aprender aquí es que es imposible separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Si no, seríamos unos hipócritas. Porque como decimos que nos portamos aquí, nos comportamos en todas partes. No estoy diciendo que seamos perfectos. A veces nos da mal genio, a veces nos escachamos un poco en algunas cosas, pero eso no implica que no andemos en santidad, que no andemos buscando de verdad cómo agradarle al Señor y cómo dejar a un lado ese pecado que no le agrada a Él. Eso sí lo podemos aprender de ahí. Y entonces decimos: no, yo le sirvo al Señor y yo canto y yo enseño en niños y voy a misiones y estoy bien con el Señor, aunque estoy a punto de separarme de mi mujer. No, mal. Aunque tengo un conflicto con varios creyentes, mal, qué pena, no. Hay que arreglarlo, porque eso sí lo vemos claramente en ese pasaje. Si tienes algo con tu hermano, ve y arréglalo y después vienes y sirves. No estamos hablando de dinero. Si no arreglas con tu hermano, con la persona con la que tienes un conflicto, mejor no vengas a servir aquí, porque no me agrada. Miren lo que dice Isaías 1, 11 al 15, yo se los leo. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Para ofender a Dios? ¿Para negar a Jesucristo? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La religiosidad no sirve para nada. El cumplir con muchos ritos no sirve para nada. A Dios no le agrada si tu corazón no está bien con Él. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, ¿sí ven? La religión las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no quiere muchas obras, mucho hacer cosas bonitas y venir y sonreír y poner cara bonita, si no estamos bien delante de Dios. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Y eso es un peligro grande, grande. Te inhabilita, frena, detiene, le pone palo a la rueda de la obra del Señor. Y como creyente puedes resultar siendo usado como un instrumento en las manos de Satanás para cumplir y llevar a cabo su tarea. ¿Cierto? Y esto tiene que ver con lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa son vidas santas, vidas que lo busquen, que dependan de Él, que sepan que en Él está el poder para hacer las cosas y para llevar a cabo la obra. De resto no hay cómo.
se nos convertiría la vida cristiana en una religión más. Y ya vimos que a Dios no le agrada la religión. No le agrada. El vestirse de cierta forma, el guardar el sábado, el hacer un poco de ritos, eso no le agrada a Dios, no sirve para nada. El vestido es lo de menos. Las celebraciones son lo de menos. Lo que de verdad a Dios le interesa es una vida íntima, íntegra con Él. Y en segundo lugar, debemos considerar nuestra competencia para la batalla. Y es lo que sigue en el pasaje. Dice, miren, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es considerar las herramientas que Dios nos da, nuestra competencia para la batalla. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa competencia? Y fortalecerse, pues, significa apoderar, dar fuerza, esforzar, fortalecer, pero recibiendo esa fuerza de otra parte, no de mi interior, recibirla de alguien. La palabra griega es endunamomai. ¿Les dice algo esa palabra? Nada, a mí tampoco. Pero tiene que ver con la palabra dinamis, que esa sí la conocemos. Dinamis es el poder de Dios. Y fíjense, aquí está conjugada en otra tercera persona porque justamente el poder viene de Dios, no de nosotros. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Porque este verbo no está en primera persona, sino que se trata, y como Pablo lo conjuga, es queriendo decir que nosotros, que el creyente recibe el poder de alguien, se empodera del poder de alguien, valga la redundancia. Recibe la fuerza para tener ese poder de otro que se la da. ¿Y quién es ese otro que se la da? El Espíritu Santo a nosotros, para poder hacer la tarea. Como lo vimos en Efesios 3:16, se los recuerdo, para que os dé, Pablo está pidiéndole a Dios esto, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Era lo que Pablo le pedía a Dios allá en el capítulo 3 de Efesios, ya lo estudiamos. Y Pablo le dice, Señor, dales ese poder, para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior, el hombre espiritual, por tu Espíritu. Es decir, el poder no viene de nosotros. No lo tenemos nosotros, porque entonces podríamos decir, no, yo me leí un libro de ética o de filosofía y ya estoy listo para la batalla. Ya aprendí cosas y las voy a poner en práctica y estoy listo para la batalla. No vas a llevar fruto, no va a servir de nada, vas a estar frustrado pronto. Porque si por eso fuera, entonces ¿para qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Para qué? ¿Para tener un show bien chévere y poder celebrar una Semana Santa cada año? Eso es muy poco. Para eso tenemos la Copa América, ¿cierto? O el Mundial, o el Tour de Francia. No es así. Ese poder lo recibimos de Dios. Y fíjense, ahí en Efesios 3:16 aprendimos que el poder espiritual es un distintivo del creyente. Es decir, ya recibimos ese poder espiritual todos. Y por eso lo que estamos aprendiendo en Efesios significa que Pablo nos está diciendo, todos tienen ese poder, todos, pero tienen que ponerlo a andar. Es como el que tiene un Ferrari en el garaje y no le anda, no le he echado gasolina, la batería se le agotó, no sirve para nada. Pero tengo un Ferrari en el garaje, pues qué pena, no lo puede salir a exhibir ni puede salir a chicanear porque no anda el carro. Y así es un creyente frustrado que no sirve para nada, un soldado que ya fue neutralizado. Tiene el poder de Dios adentro y no lo usa. Porque su santidad, no estoy hablando de su santidad, la santidad, su vida, no le permite poner a funcionar ese poder. Esto es de lo que Pablo está hablando. Sí, podemos saber mucha Biblia, aún podemos ser salvos, pero viviendo en la carne no podemos experimentar el poder de Dios. ¿Por qué será que a mí las cosas no me salen bien? Allá en la iglesia escucho que todos los creyentes les puede ir bien y que Dios nos da poder y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a mí no me funciona porque no están dando en santidad, porque no se está alimentando de la fuente de ese poder que es Dios. Y esa es la respuesta. ¿Por qué no? Porque
teniendo ese motor, teniendo esa capacidad adentro, no la puedo poner a funcionar. No conozco las maravillas de Dios, no las he experimentado en mi vida. Veo que en otros funcionan, pero a mí no me funciona. Y sí, fíjense, el poder espiritual es un distintivo de todo creyente, lo tenemos todos. No está reservado solo para algunos. No, es que eso solo lo pueden experimentar esos que están allá bien arriba, el pastor tal y... No, todos, todo creyente. Por pequeño que sea o pequeño que parezca. Fíjense que acabó de decir Pablo unos versículos atrás que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, para todos. Y justamente es lo que dice Pablo aquí, que nuestra fortaleza viene de Dios. Miren lo que dice Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este es Abraham, ¿cierto? En el momento en el que Dios lo llamó a llevar a su pueblo a esa tierra desconocida. Él dice, no dudó, ¿cierto? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, recibió esa fortaleza de Dios y por eso pudo hacer semejante hazaña, llevar a más de 1 millón de personas a través de todo el desierto por 40 años. Eso no lo hace cualquiera. ¿Ustedes saben lo que es eso? 1 millón de personas para darles desayuno, almuerzo, comida, abrigo, protegerlos, animarlos durante 40 años. Se necesita del poder de Dios. Se necesita, hoy en día sería muy difícil hacer eso. ¿Quién puede hacer semejante cosa? Nadie. Solamente con el poder de Dios. Una persona. Increíble. Movido solo por ese poder de su fe que él tenía en su corazón, el poder del Espíritu Santo. Y bueno, es curioso pensar que alguien puede fortalecerse solo a partir de una convicción, porque otra vez digo, entonces mejor leemos un buen libro de filosofía y de ética y podemos hacer muchas cosas. No. Puedes ganar un alma, puedes arrebatarle un alma al diablo y llevarla a la salvación. No. Tal vez podamos hacer muchas cosas aquí y emprender muchas cosas y tal vez crear grandes empresas y muchas cosas. O crear muchas cosas, diseños y cosas de máquinas se puede. Pero Pablo está hablando de algo mucho más grande y es el evangelio, es la salvación. Pero fíjense, con nosotros, para agradar a Dios desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, necesitamos recibir su fortaleza, necesitamos recibir su poder y ponerlo a funcionar. Miren lo que dice 2 Corintios 3, versículos 5 al 6, porque estamos hablando de dónde viene esa fuerza, ¿cierto? De nuestra competencia. 2 Corintios 3, te las pongo en la pantalla la cita, 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. ¿De dónde viene esa competencia? Dice la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuestra competencia viene de Dios. Por eso insistimos tanto en una relación íntima con Dios, en leer la Biblia, en alimentarnos de su palabra, en estar en comunión con Dios. Si no, no hay nada. No hay nada. Tenemos el Ferrari, pero sin gasolina y sin batería. Y bueno, Pablo indica aquí con claridad que debemos mantenernos en ese ejercicio de obtener esa fuerza de Dios. ¿Y ese ejercicio cuál es? Santidad. La santidad activa el poder de Dios en nosotros, si no, no. Sí, lo tenemos, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿Por qué predico el evangelio y nadie se convierte? ¿Por qué la gente no me cree? Porque no vivo en santidad,
porque ando en la carne como el mundo inconverso. Por eso no se activa ese poder de Dios en mí. Y Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Y es curioso porque en el pasaje dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Parece que fuera lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Una es ese poder que ya recibimos y la otra es ponerlo a andar. Son dos cosas diferentes. Porque como digo, ya, todos lo recibimos, sí, ya. De hecho, hablamos hace 8 días de eso, del fruto del Espíritu. Todos lo recibimos, todos, igual, por igual. Pero esto depende obviamente de la comunión con Dios. Como dije, no es algo que se obtiene asistiendo de vez en cuando a la iglesia para recibir un poquito y en la semana se me acabó y bueno, después voy otra vez y me recargo. No. Si tú tienes un carro, una moto, así sea eléctrico, tienes que estar constantemente aplicando el combustible, si no el carro queda parado. O conectándolo a la corriente. Bueno, ahora hay unos que producen su propia corriente y ya son autosuficientes. Pero igual necesitan arrancar, necesitan una energía para que su motor se mueva. Y así es el creyente. Y la energía es Cristo, la energía es el poder del Espíritu Santo. Ligados íntimamente al Señor. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2:1, dice lo mismo, miren. Tú pues, hijo mío, a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le está diciendo esfuérzate, entrénate, mejórate, aliméntate bien y haz mucho ejercicio. Le está diciendo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no, no puedes llevar a cabo la tarea que te estoy encomendando, que es pastorear la iglesia de Éfeso. No se puede. Son las palabras de aliento que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Justamente en el contexto aquí le está hablando en un contexto igual parecido al que estamos hablando, porque en el contexto de Timoteo está hablando de soldados de Cristo, si lo quieren leer ahí. ¿Cómo ser un buen soldado de Cristo? Porque Jesucristo no necesita muchas personas chéveres y bonitas y buenas y que hagan bonitas reuniones y que coman rico. Él necesita soldados, aunque estén dispuestos a aguantar hambre y dificultades y aún adversidades climáticas y de lo que sea. Soldados que estén capacitados y entrenados. Los demás soldados no sirven. Van a ser neutralizados y pronto estarán por allá en otro lado, sirviéndole a otro. Y las dos frases que Pablo dice aquí son, como les digo, un poco curiosas, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aparentemente son una misma cosa. Y ahora mire, vamos a ver la diferencia. Pablo mismo le había enseñado que el fortalecimiento, o nos había enseñado, ¿no?, que el fortalecimiento en el Señor es una obra del Espíritu Santo. Miren Hechos 9:31, búsquenlo en sus Biblias. Hechos 9:31. Dice la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, las mismas palabras. Fortalecidas por el Espíritu Santo. No por un pastor que predicaba muy bien, un pastor que los exhortaba, no. Fortalecidas en el Espíritu Santo. Eso es clave. Fortalecidas en el Espíritu Santo. Y la fortaleza del creyente depende de su andar con el Señor. Un creyente que no anda con el Señor es débil, y eso implica santidad. Directamente tiene que ver con la santidad, y esa santidad que Pablo recalcó a los efesios en todo lo que pudimos aprender hasta el capítulo 3. Tienen que andar en santidad, porque si no, no pueden hacer lo que les estoy enseñando. Santidad, y es clave que lo entendamos.
Y andando en santidad podemos poner a funcionar ese poder que Dios nos da. Ya lo había dicho yo. Miren lo que dice Hechos, que está ahí en la pantalla, 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. La palabra dunamis, de donde viene dinámica, dinamo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tarea tan pequeña. Tremendamente grande esa tarea. Sin ese poder del Espíritu Santo es imposible. Y Dios no nos diría que hiciéramos semejante tarea si no nos diera ese poder. Y obviamente los discípulos lo hicieron hasta hoy. Es un ejemplo innegable. Pero aquí Lucas en Hechos usa la palabra dunamis, como les dije, ¿no? De donde se deriva la palabra dínamo y dinámica. Y se refiere a la fuente de ese poder. Y si nosotros no estamos ligados a la fuente de ese poder, que es Dios, pues no lo vamos a activar en nosotros. No vamos a recibir ese poder. Está dormido, está quieto en el creyente. No sirve. Sería imposible pensar en semejante tarea sin el poder del Espíritu Santo. Llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todavía funciona, todavía anda esta tarea, todavía día a día se da en todos los lugares del mundo esta tarea por el poder del Espíritu Santo. Hoy a esta hora están predicando el Evangelio en muchas partes del mundo. Hoy en cualquier parte del mundo gente está recibiendo a Cristo, gente está conociendo el Evangelio por ese poder. Si no, no, y no es algo que digamos, bueno, cierren los ojos y van a recibir el poder. No, ya lo recibimos con la salvación y lo activamos con una vida en santidad, fíjense, con el andar. Efesios 1:19 y 20, ahí un poquito más atrás dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dice Pablo, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder del que está hablando Pablo? Lo explica y dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. No es cualquier cosa. Dunamis, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros podemos predicar el Evangelio y llevar a alguien a los pies de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, pero andando en santidad. Si no, no. Es como, la santidad es como la gasolina del Espíritu Santo para activarla, para que ande. La santidad del creyente permite que el poder de Dios actúe en su vida. Miren lo que dice Hebreos 12:14, también para que lo busquen. Hebreos 12:14. Ya vamos a terminar. Se pasó rapidísimo el tiempo. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad. Pero miren lo que sigue: sin la cual nadie verá al Señor. Y no se trata de verlo con los ojos, se trata de experimentarlo en la vida del creyente. Sin la cual nadie verá al Señor. Si no andamos en santidad, nunca podemos decir que Dios es real y que Dios existe y que obra en nosotros. Sin la santidad no se puede. Andando en la carne no se puede. Claramente lo dice la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense, de lo que hablamos al principio: sutileza, no pasa nada, todo bien. Me cae mal, me ha hecho mal, no lo saludo, no me saluda, tengo un problema con mi hermano, pero tranquilos que así podemos. No, miren tan sutil que es la palabra de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, alguna pequeñita, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados.
Y entendiendo estas palabras, pues todos hemos recibido el poder de Dios. Y si no somos capaces de arreglar nuestras dificultades, porque estamos hablando de la unidad también en la iglesia y de la importancia, no somos capaces de arreglar nuestras diferencias, pues estamos mal, porque estamos poniendo por encima de todo nuestro egoísmo y nuestro orgullo. No, primero yo, es que yo, no es que yo tengo la razón, el equivocado es él. Yo y yo y yo, no. Humildad, sí, perdón. Humildad, sencillez, sí, lo reconozco, perdón. Y si la persona no quiere, pues, hay que sufrir el agravio. Pablo también lo dice, pues sufran el agravio. Nosotros tuvimos algunos problemas en la iglesia en Bogotá con algunos creyentes por años. Y nosotros decíamos, pero ¿de dónde sale esto? O sea, vamos a arreglar. Oye, mira, ven, tenemos un problema, arreglémoslo. Si te hice algún mal, perdóname. Y si tú me hiciste algún mal a mí, yo te perdono de verdad. Si no, no se puede hacer nada. Y bueno, gracias a Dios se arreglaron esas dificultades, pero así, oye, yo de verdad, tal vez te hice algo sin querer, perdón. Yo te fallé en esto, perdón. Y si tú me has fallado a mí, también te perdono, no pasa nada. Porque la causa no somos nosotros. La causa es Cristo, es el Evangelio, son almas. Es el mundo perdido, por eso murió Jesucristo, si no, apague y vámonos, como dicen. Y yo, una vez más, siempre tendremos que predicar el Evangelio. Ya para terminar, una vez más, si tú no conoces a Jesucristo y esta batalla, pues no tendrás que pelearla, porque estás del otro lado. Estás dentro de los que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, como vimos en el primer versículo que leímos, para que no veas la gloria de Dios que tienes a tu alrededor y que no puedes negar. Si tú estás en esas condiciones, permite que Dios hoy hable a tu corazón y reconoce tu pecado. Y hoy puedes conocer a Jesucristo. Y hoy puedes decirle, reconozco mi pecado. Sé que moriste en la cruz por mí. Es innegable la muerte de Jesucristo y su resurrección, demostrada no solo en la palabra de Dios, sino científicamente también. Hoy reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta eternamente de ti, y yo te necesito, Señor. Perdona mis pecados y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón y sálvame. Sé que tú moriste en la cruz ocupando ese lugar por mí, y quieres mi salvación y quieres mi alma, y esta batalla es por mi alma. Reconócelo. Y hoy puedes recibir esa vida eterna y estar convencido que la guerra ya la ganó Jesucristo en la cruz. Él derrotó el pecado en la cruz y ganó esta guerra. Ya no hay que ganarla. Son las batallas que nuestra propia vida nos pone, de las cuales nos está enseñando Pablo, y hoy nos enseñó la primera parte. Puedes recibir a Jesucristo, porque mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claramente en la Biblia. Si tú no tienes al Hijo de Dios, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tienes la vida eterna. No la tienes. Lo que sí tienes es una eternidad. Todos tenemos una eternidad después de la muerte, inevitablemente. Por más rara que sea nuestra filosofía y nuestra convicción, todos tendremos una vida eterna, pero no hay sino dos lugares para vivirla: una al lado de Dios y otra alejado de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna. Está hablando de la vida eterna, y por eso leí el versículo 11, porque dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hoy puede ser el día para que recibas a Cristo.
Hoy puede ser el día para que conozcas al Señor y conozcas la vida eterna, a Jesucristo, reconciliándote con Él. Y para concluir, la vida cristiana se parece mucho a una batalla. Y si la quieres vivir, debes conocer al enemigo. ¿Cierto? Un ejército tiene que estudiar al enemigo y conocerlo. Como los técnicos de los equipos de fútbol estudian a sus adversarios. Yo creo que ojalá que el equipo de la selección Colombia haya estudiado bien a los argentinos para que lo puedan vencer esta tarde. Pero si no conoce al enemigo, pues llegan allá y caen. La vida cristiana se parece mucho a una batalla. Para vencer en la batalla debes prepararte conociendo las armas que Dios te da y cómo usarlas. Y gracias a Dios en esta iglesia enseñamos la Biblia y enseñamos una por una esas herramientas, esas armas que Dios nos da para vencer en esa vida espiritual, para vencer en esa batalla. Y fíjense, cosas para tener en cuenta: el enemigo no descansa. Y si te muestras débil, te neutralizará y no servirás más al Señor. Nada, no servirás, para nada. Y entonces vas a vivir como si no pasara nada. No, yo la verdad no he recibido ningún ataque, a mí nadie me ataca, porque no tienes enemigos. Estás trabajando con el enemigo. Le estás sirviendo al enemigo. Y una reflexión final: ¿estás dispuesto a ser un soldado? Esa es una pregunta que nos vamos a responder en los siguientes versículos que vamos a estudiar en este mismo capítulo, porque vamos a mirar que Pablo habla mucho del atuendo de un soldado, de cómo hay que estar preparados para esa batalla, porque cada detalle es importante. Los romanos no diseñaron esos trajes, esas armaduras para incomodar al soldado. Las diseñaron para combatir y para neutralizar las armas de los enemigos: las flechas, las espadas, las piedras, todo. El aceite caliente que derramaban desde los castillos, todo. Y es importante que nosotros lo veamos. Y bueno, yo espero que esto es súper emocionante, esta última parte del libro, la armadura de Dios. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta introducción a esta última parte tan importante, clave para nosotros. Ya aprendimos los principios, ya aprendimos lo que tú quieres de nosotros y ahora queremos aprender de las herramientas que nos das, porque lo que vamos a emprender es difícil y tenemos que estar bien preparados, Dios bueno. Yo te ruego, Padre bueno, que hayas hablado al corazón de los que aún no te conocen y que hayas hablado de su convicción, pero sobre todo de su condición de pecadores perdidos, para que tú hoy los muevas, Dios, y se reconcilien contigo a través de tu evangelio. Y a nosotros, Señor, ayúdanos. Te necesitamos para andar en santidad, para abandonar más y más el pecado y para estar listos, porque cuanto más nos acercamos a ti, más nos atacará el enemigo, Dios santo. Queremos dejar por lo demás el resto del día en tus manos y darte una vez más las gracias en el nombre de Jesús, amén. No se levanten, aquí están Rubén y Juan Pablo. Si quieres recibir a Cristo hoy, qué chévere celebrar el triunfo de Colombia con Cristo en el corazón y sabiendo que tenemos una vida eterna. No se vayan, ellos les van a mostrar en pocos versículos y en pocos minutos. No, tranquilos, es poco tiempo. Y reciben al Señor y reciben la salvación eterna. Y los demás, bueno, fuerza para el partido. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días.